Era una noche típica en la antigua residencia universitaria, donde las paredes parecían susurrar secretos de décadas pasadas. El estudiante, a quien llamaremos Lucas, estaba acostumbrado al peculiar ambiente del lugar. Las luces parpadeaban de vez en cuando, como para recordarles a todos que allí había algo más que estudiantes, sino una historia llena de misterios. El dormitorio tenía un aspecto extraño, como si la casa tuviera ojos, siempre observando, siempre esperando. Lucas, un joven curioso, tenía un agudo instinto. Siempre sentía un escalofrío recorriéndole la espalda mientras caminaba por los pasillos, especialmente cuando caía la noche y la oscuridad se instalaba como una pesada manta. Esa noche en particular, decidió que no iba a dejar que el miedo lo dominara. Se levantó de su cama, donde había estado estudiando, y decidió explorar un poco. Después de todo, la curiosidad podría ser más poderosa que el miedo. Tan pronto como bajó las escaleras, el piso de madera crujió bajo sus pies, haciendo que su corazón se acelerara. Cada paso era un eco solemne en el silencio de la noche. El aire era denso, casi como si hubiera algo allí, algo que no podía ver. Se detuvo un momento y miró a su alrededor. Las sombras de las paredes parecían bailar bajo la tenue luz de las lámparas colgantes. Luego, al doblar las escaleras, cerca de la desgastada barandilla, Lucas vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Había un hombre mayor con el pelo blanco y desgreñado sentado en uno de los escalones. La mirada del hombre era distante, perdida en algún pensamiento profundo, y su piel estaba tan pálida que casi reflejaba la luz. Parecía tan fuera de lugar como una sombra en un día soleado. Lucas vaciló. ¿Qué está haciendo él aquí?, pensó. El hombre no parecía haber notado la presencia de Lucas, pero algo en la atmósfera había cambiado. El silencio se había hecho más profundo y la temperatura parecía haber bajado. Lucas, tratando de reunir coraje, preguntó: «Señor, ¿se encuentra bien?». Su voz pareció resonar en el vacío. El hombre giró lentamente la cabeza y sus profundos ojos azules se fijaron en Lucas. Era una mirada que parecía atravesar el tiempo, que hablaba de secretos guardados y de tristezas olvidadas. «Ah, joven», dijo el hombre, con la voz ronca y arrastrada, como si estuviera hablando a través de la niebla. «Siempre estoy aquí, observando». En ese momento, Lucas sintió una oleada de ansiedad. «¿Observar? ¿Qué quieres decir con eso?». El anciano sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Era una expresión llena de misterio y algo más, tal vez una profunda tristeza. «Este lugar tiene historias, muchacho», comenzó el hombre, su voz ahora más clara. «Historias que no puedes imaginar. Los antiguos residentes de este dormitorio, en realidad nunca se fueron. Se cree que sus almas están atrapadas aquí, como sombras que no pueden abandonar este mundo. Yo solo soy un guardián, un observador». La tensión en el aire se intensificó. Lucas sintió que el corazón le latía en los oídos. «¿Guardián? ¿Qué quieres decir?». Estaba más intrigado que asustado, pero un escalofrío le recorrió la espalda. «Ayudo a los que quedan, a las almas que deambulan buscando algo que han perdido», explicó el hombre, haciendo un gesto con las manos. «Algunos de ellos quieren comunicarse. Otros solo quieren ser vistos». Miró a su alrededor, como si buscara algo en las sombras. «Pero existe un peligro, muchacho. No todas las almas son amigables. Algunas son vengativas». Lucas sintió un escalofrío. «¿Estás diciendo que hay fantasmas aquí?». La idea parecía absurda y fascinante al mismo tiempo. El anciano asintió lentamente, sus ojos brillaban en la penumbra. «Sí, y ya has sentido su presencia. Esa sensación de ser observado, como si alguien te estuviera prestando atención. Eso es real. Pero ahora, más que nunca, necesitamos tu ayuda». «¿Mi ayuda?». Lucas estaba confundido, su mente llena de preguntas. «¿Cómo puedo ayudar? Solo soy un estudiante». «Eres más que eso, joven. Tienes la capacidad de ver más allá de lo que la mayoría puede. A menudo, las almas atrapadas necesitan una manera de expresarse, y tú eres el puente. Pero cuidado, porque algunas de ellas no lo hacen. No deseo ser liberado». En ese momento, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Lucas se giró rápidamente,
con los ojos muy abiertos. ¿Qué estaba pasando? El hombre mayor miró a Lucas con expresión seria. Ve. Debes irte antes de que sea demasiado tarde. Pero Lucas vaciló, la curiosidad lo detuvo. Quería entender más, descubrir las historias que esos muros tenían que contar. Espera, ¿qué quieres decir con demasiado tarde? El anciano se levantó lentamente, su figura casi flotando. Aquí no es seguro. No deberían encontrarte. Recuerda, la curiosidad es un arma de doble filo. Ahora vete. Con una última mirada profunda y triste, el hombre desapareció entre las sombras, como humo disipándose en el viento. Lucas quedó paralizado por un momento, pero luego recordó los pasos que se acercaban. Dio un paso atrás y, siguiendo un impulso, corrió de regreso a su habitación. Con el corazón palpitando en su pecho, se encerró y se sentó en la cama, jadeando. ¿Qué acababa de pasar? Sintió que estaba a punto de entrar en un mundo que nunca había imaginado, un mundo de historias no contadas y oscuros secretos. Pero esa noche, mientras los ruidos continuaban, Lucas no pudo ignorar la sensación de que algo estaba por suceder. Comenzó a escuchar susurros provenientes del pasillo, voces bajas que parecían llamarlo, rogando ayuda. ¿Sería posible que él realmente fuera la única esperanza para esas almas perdidas? ¿Qué haría? ¿Ignorarías las voces, cerrarías los ojos y tratarías de olvidar lo que viste? ¿O enfrentaría su miedo y bajaría esas escaleras nuevamente, dispuesto a descubrir que estaba realmente en juego? La decisión estaba en sus manos y, mientras la oscuridad envolvía el dormitorio, sintió que no podía simplemente ignorar la llamada. Después de todo, ¿quién sabe qué misterios esperaban ser desvelados y qué historias estaban a punto de revelarse? Con el corazón palpitando y la mente llena de preguntas, Lucas decidió que la única forma de comprender era afrontar lo desconocido. Luego, respiró hondo, se levantó de la cama y se preparó con determinación para volver a bajar. Cuando abrió la puerta, el frío de la noche lo envolvió como un abrazo. Sabía que tenía que ser valiente. Los pasos volvieron a resonar, pero ahora no se dejaría llevar por el miedo. Con cada paso que daba hacia el pasillo, sentía que estaba a punto de sumergirse en una aventura que cambiaría su vida para siempre. Y así, Lucas comenzó a bajar las escaleras una vez más, preparado para descubrir las verdades escondidas en las sombras del antiguo dormitorio, sin saber que este era solo el comienzo de su viaje. ¿Qué encontraría allí abajo? ¿Qué querían esas almas de él? Estaba a punto de descubrir que la línea entre lo real y lo sobrenatural es más delgada de lo que nadie imagina. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una tarde cualquiera en el pequeño pueblo de Elderville, donde todos se conocían y las calles eran tranquilas y familiares. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de color naranja y morado, mientras Lucas, un estudiante de último año de secundaria, caminaba a casa después de un día de clases. Estaba con sus amigos, Carla y Daniel, riendo y hablando de lo que iban a hacer el fin de semana. Pero había algo en el aire, algo que hizo que Lucas sintiera un escalofrío en la nuca, como si una sombra se acercara. «Mira, hoy el sol está hermoso», exclamó Carla señalando al cielo. «Sí, pero ¿sentiste ese viento?», preguntó Lucas, mirando a su alrededor. «Parece que hace más frío de lo que debería». Daniel soltó una risa nerviosa. «Tú y tu paranoia. Es solo el cambio climático». Mientras continuaban, un auto oscuro apareció de la nada, detenido al final de la calle. Lucas frunció el ceño. El coche parecía nuevo, brillante a la luz del crepúsculo, pero había algo inquietante en su presencia. Miró a sus amigos, pero estaban distraídos hablando de una nueva película de terror que habían visto. De repente, el coche empezó a moverse. Lucas se quedó helado, con el corazón acelerado. Ese auto empezó a seguirlos, manteniendo la distancia, pero siempre presente, como una sombra. Lucas intentó ignorarlo, pensando que podría tratarse de un conductor normal, pero la forma en que se movía el coche era inquietante. Cada vez que aceleraban el paso, el coche también aceleraba. «¿Viste ese auto?», preguntó Lucas, su voz temblaba levemente. Carla miró hacia atrás y abrió mucho los ojos. «Nos está siguiendo. Vamos, camina más rápido».
dijo Daniel, tirando de sus amigos. El trío empezó a correr, pero el coche no se rindió. El sonido del motor parecía hacerse cada vez más fuerte, como si se estuviera acercando. El silencio que los rodeaba era inquietante. El viento cesó y lo único que podían oír era el rápido latir de sus corazones. Cada paso se hacía más pesado y Lucas sentía como si sus piernas estuvieran pegadas al suelo. ¿Qué quiere ese auto?, gritó Carla mirando a su alrededor desesperada. Estamos siendo vigilados. Mientras corrían, llegaron a una parte de la ciudad que parecía desierta, con casas antiguas y largas sombras proyectadas por las farolas que comenzaban a encenderse. La atmósfera estaba cargada y una sensación de temor comenzó a invadirlo. Lucas decidió que necesitaba hacer algo. Vamos a escondernos, sugirió, señalando un callejón oscuro al lado de una casa vieja y en ruinas. Los amigos dudaron, pero pronto estuvieron de acuerdo. Se metieron en el callejón, jadeando y aterrorizados. La respiración de Lucas era agitada y apenas podía oír lo que sucedía a su alrededor. El auto oscuro pasó lentamente y pudieron ver la luz de los faros iluminando las sucias paredes del callejón. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Daniel, con la voz temblorosa. No lo sé, pero debemos quedarnos callados, respondió Lucas, tratando de controlar su miedo. Sin embargo, mientras se escondían, un ruido extraño llamó su atención. Sonó como un susurro, como si alguien estuviera hablando justo al lado de ellos, pero sin sonido. Lucas miró a Carla, que estaba pálida y con los ojos muy abiertos. Se giró y vio una sombra moviéndose al final del callejón. Era una figura alta y delgada, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. El corazón de Lucas dio un vuelco. ¿Qué es eso?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. La figura comenzó a acercarse y Lucas sintió mariposas en el estómago. Las sombras parecían bailar a su alrededor y un olor a moho y descomposición llenaba el aire. Estaban tan paralizados por el miedo que apenas podían moverse. La figura se detuvo a unos metros de ellos y luego lentamente comenzó a levantar la cabeza. No deberías estar aquí, dijo la voz, ronca y resonante, como si viniera de una cueva profunda. Era difícil ver el rostro, pero Lucas podía sentir los ojos fríos fijos en él. El pánico se apoderó de él y, sin pensarlo, jaló a Daniel y Carla y comenzaron a correr en dirección contraria, saliendo del callejón y regresando a la calle. El auto oscuro estaba estacionado allí y la extraña figura comenzó a seguirlos. Corrieron desesperadamente, con las piernas ardiendo y el corazón acelerado, pero la figura parecía acercarse con facilidad. La adrenalina se apoderó de él y la necesidad de escapar superó cualquier duda. ¿A dónde vamos?, gritó Carla, mientras miraba hacia atrás. A la escuela, respondió Lucas. Tiene que haber alguien ahí. Corrieron calle abajo, y cuando llegaron a la escuela, notaron que las luces estaban apagadas. El lugar parecía desierto y un frío cortante se apoderó de ellos. Lucas intentó abrir la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Miró a sus amigos y el sentimiento de desesperación comenzó a crecer. Vamos a la entrada trasera, sugirió Daniel señalando hacia un costado de la escuela. Corrieron hacia la entrada trasera y Lucas logró abrir la puerta. Tan pronto como entraron, el sonido de sus pasos resonó en el pasillo vacío. Allí las sombras parecían más largas y el silencio era ensordecedor. Pero no podían parar ahora. El miedo los empujó hacia adelante. ¿Y si la figura está aquí?, preguntó Carla mirando nerviosamente a su alrededor. Necesitamos encontrar un lugar seguro, gritó Lucas, su voz reverberando. Corrieron por los pasillos oscuros, pasando por aulas vacías. Las ventanas estaban cerradas y la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. Lucas llevó a sus amigos a la biblioteca, donde altos estantes cubrían las paredes. El lugar olía a papel viejo y a misterio. Se escondieron detrás de una estantería, jadeando y con el corazón acelerado. ¿Podemos escapar?, susurró Daniel, mirando a su alrededor. Lucas intentó pensar, pero la imagen de la figura y el coche oscuro todavía lo atormentaban. El tiempo pareció detenerse y el miedo los envolvió como una pesada manta. El silencio fue interrumpido por un ruido, el sonido de pasos lentos que se acercaban. «Ya viene», susurró Carla con el rostro pálido.
Lucas puso su mano sobre la boca de Carla, pidiendo silencio. Los pasos se acercaron y sus corazones parecían un tambor que latía al unísono. El sonido resonó cada vez más y Lucas sintió que podría desmayarse en cualquier momento. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió lentamente, chirriando. Lucas contuvo la respiración cuando una silueta oscura se perfiló en la entrada. Pero, para su sorpresa, no era la cifra. Era uno de los profesores, el señor Almeida, que se había quedado para corregir exámenes. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, sorprendido. Lucas suspiró aliviado, pero el miedo aún flotaba en el aire. Rápidamente le explicó sobre el coche y la figura. La profesora los miró con preocupación. «No te preocupes, vamos a salir de aquí». Los condujo hasta la puerta principal, pero apenas salieron, se dieron cuenta de que el auto oscuro todavía estaba allí, detenido, esperando. El señor Almeida puso una expresión seria. «Necesitamos llegar a un lugar seguro y rápido». Corrieron con la maestra hasta el estacionamiento, donde estaba el auto. Para su sorpresa, el coche no se movió. Rápidamente el maestro hizo un llamado a la policía, mientras Lucas y sus amigos se mantenían a distancia. Después de unos minutos que parecieron horas, se escucharon sirenas a lo lejos. El coche oscuro arrancó y empezó a alejarse, pero la figura alta y sombría todavía estaba allí, observando desde lejos, como un guardián de oscuros secretos. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucas, con la voz temblorosa. El señor Almeida parecía serio. «No lo sé, pero definitivamente algo andaba mal. Necesitamos permanecer juntos y estar alerta». Entonces, cuando llegó la policía y las luces se encendieron, Lucas se dio cuenta de que la sensación de inseguridad aún flotaba en el aire. Cualquiera que fuera esa cifra y lo que quisiera del grupo, estaba lejos de ser una historia normal. Y mientras se alejaban de la escuela, Lucas no pudo evitar sentir que el peligro aún no había terminado. Pero una cosa era segura, el Derville nunca volvería a sentir lo mismo y la pesadez en el aire continuaría atormentándolos, un recordatorio de que no todo lo que parece normal es realmente seguro. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una noche normal. El campus estaba en silencio, con solo unos pocos pasos distantes resonando por los pasillos. El estudiante había pasado el día entre clases, trabajo y las prisas que trae la vida universitaria. Lo único que quería ahora era relajarse, tumbarse en la cama y dejar la cabeza en blanco durante unos minutos. Los pasillos del dormitorio eran fríos y oscuros, iluminados por lámparas tenues que parpadeaban de vez en cuando, como si estuvieran ardiendo. El sonido de sus pasos en el suelo resonó de una manera extraña, haciéndolo sentir como si lo estuvieran siguiendo, aunque sabe que... Finalmente llegó a la puerta de su dormitorio. Era un lugar seguro, un santuario personal donde podía desconectarse del mundo exterior. Buscó en su bolsillo la llave. Estaba cansado, e incluso el simple acto de abrir la puerta me pareció un esfuerzo monumental en ese momento. La llave giró en la cerradura con un suave clic y empujó la puerta para abrirla. Lo primero que notó fue el pesado silencio. Algo era diferente. Era como si la habitación lo estuviera esperando, de una manera que lo hizo dudar un momento antes de entrar. Cuando abrió la puerta por completo, su corazón dio un vuelco. Allí, en medio de la habitación, inmóvil como una estatua. Él no era el compañero de cuarto, no era alguien que el estudiante conociera. No era más que un extraño, inmóvil, sin emitir sonido alguno. El hombre estaba de espaldas y con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera examinando el suelo. La suave luz de la lámpara iluminaba sus ropas arrugadas, como si hubiera pasado horas, si no días, vistiendo las mismas cosas. No había señales de presión o emoción en su cuerpo. Solo una presencia tranquila ahí. El estudiante se quedó paralizado en la puerta, incapaz de procesar lo que estaba vendiendo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, el tipo de sensación que se tiene cuando algo simplemente no está bien. El extraño no emite ningún sonido, ni siquiera respira. Él estaba allí, parado, como si estuviera esperando algo o alguien. La mente del estudiante comenzó a acelerarse.
¿Entré en la habitación equivocada? Pero no, esa era tu habitación, tus cosas estaban ahí, el mismo desorden de siempre. Lo único fuera de lugar era ese hombre. Sin saber qué hacer, se aclaró la garganta, intentando romper el silencio asfixiante. El sonido pareció resonar extrañamente en la habitación, como si las paredes se chocaran rápidamente. Disculpa, finalmente logró decir. Su voz salió más débil de lo que esperaba. El hombre se movió lentamente, como si acabara de darse cuenta de que no estaba solo. Solo giró la cabeza lo suficiente como para que el estudiante pudiera ver la mitad de su rostro. Los ojos del hombre parecen vacíos, como si estuvieran allí, pero su mente. Lo siento, murmuró el hombre, su voz tan baja que apenas era audible. Creo que entré en la habitación equivocada. Pero no parecía tener prisa por salir, ni miraba hacia la puerta como quien se ha equivocado y quiere salir corriendo. El estudiante sintió una opresión en el pecho. Definitivamente algo andaba mal. Intentó razonar, tal vez el tipo estaba cansado, tal vez se equivocó de habitación. ¿Pero por qué estaba tan tranquilo? ¿Y por qué no se fue pronto? Tratando de no parecer asustado, el estudiante dio un paso atrás, acercándose a la puerta, su única vía de escape. Está bien, dijo, tratando de sonar casual. Sucede. No sabía por qué respondía así, tal vez porque el miedo nublaba su mente, dificultando la toma de decisiones lógicas. ¿Estás buscando a alguien? Puedo ayudarte a encontrar la habitación adecuada. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó allí, quieto, con los ojos en blanco, como si estuviera procesando lo que el estudiante tenía aquí. Después de un momento largo e incómodo, lentamente se dio la vuelta y encaró al estudiante. Su rostro parecía desgastado, como si no hubiera dormido en días. Los profundos círculos bajo sus ojos daban la impresión de que estaba a punto de desmoronarse, pero lo que más le molestaba era la mirada en sus ojos, esa mirada perdida, que no parecía centrarse en nada. «Yo no lo sé», murmuró el hombre. «Solo estoy aquí». Esas palabras hicieron que el estudiante sintiera que se le revolvía el estómago. ¿Aquí mismo? Esto no tiene sentido. ¿Qué quiso decir con eso? El hombre permaneció allí, de pie, sin mostrar la menor intención de irse ni explicar por qué estaba allí. El estudiante sintió que el sudor comenzaba a correr por su frente, le temblaban las manos. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera usar si necesitaba defenderse. Pero nada en la habitación parecía poder ayudarlo. La sensación de estar atrapado allí, con este extraño, comenzó a oprimirle el pecho. El aire se sentía más pesado, como si la habitación se cerrara a su alrededor. Tratando de mantener la calma, volvió a decir, esta vez su voz un poco más firme. ¿Quieres que te ayude a encontrar tu habitación? ¿Hay alguien a quien estás buscando? El hombre dio un pequeño paso hacia adelante, casi imperceptible, pero suficiente para que el estudiante sintiera crecer su pánico. «Yo no lo recuerdo», dijo, su tono lleno de confusión, como si estuviera hablando consigo mismo más que con el estudiante. «Yo solo estaba aquí. ¿Necesito salir de aquí?» El estudiante dio otro paso atrás, sintiendo su espalda tocar la puerta. Quería salir de allí, cerrar la puerta y hacer como si nada de esto estuviera pasando. Pero algo lo retuvo allí, como si estuviera esperando que el hombre hiciera algo. El silencio entre ellos era casi ensordecedor y la respiración del estudiante comenzó a hacerse cada vez más corta. La puerta del dormitorio estaba justo detrás de él. Podría simplemente irse, deshacerse de esta extraña situación. Pero entonces, una última pregunta le vino a la mente, casi en contra de su voluntad. ¿Cómo llegaste aquí? El hombre lo miró directamente esta vez. Sus ojos parecían más profundos y vacíos que nunca. No sé. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago. ¿No lo sabía? ¿Cómo es posible que alguien simplemente no sepa cómo llegó a un lugar? ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.